Bueno, estamos con Liliana Uccelli y vamos a hablar del tema de la Van der Hamen, del tema ambiental, ¿te parece? Perfecto. Yo soy consejera de Planeación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático por la localidad de Usaquén y obviamente soy líder social de los Cerros Orientales. Conocemos perfectamente el fallo del Consejo de Estado del decreto 222 y 223 que nos genera un plan de acción. Conocemos los usos del suelo en las, digamos, reservas ambientales o patrimonio ambiental que poseemos nosotros los bogotanos y los colombianos, como son los Cerros Orientales de Bogotá y además de esto, pues la reserva Tomás Van der Hamen, que hoy, pero casualmente, se va a ver intervenida por construcciones de unidades habitacionales. Vamos por partes. Okay. Inicialmente, hace algunos años, se estableció una reserva, la Tomás Van der Hamen. ¿De dónde se origina esa reserva? ¿Dónde está ubicada? Perfecto. La reserva Tomás Van der Hamen es precisamente el arco noroccidental que tiene la localidad de Suba. Es casi como una zona límite, ¿sí? Y nos genera esta reserva. Esta reserva son más o menos casi 25, perdón, no, espera. Si uno fuera hacia por la autopista norte, estamos hablando de qué calles. Ok, estamos hablando de la calle 167 más o menos hasta la 200. Perfecto, y hacia abajo más o menos uno puede decir que llega hasta la Boyacá. Sí, llega hasta la más hacia abajo. Sí, incluso más hacia abajo. Más hacia abajo, perfecto. Entonces la extensión y el pulmón de oxígeno es algo importante. Importantísimo, igual que los cerros orientales y los humedales de Torca y Guaymaral. ¿Por qué se habla de la conectividad de cerros orientales hacia el río Bogotá pasando por Van der Hamen? Okay. ¿De qué se trata ello? Bogotá presenta un límite ambiental muy importante, reconocido por todos estos últimos años. Estamos hablando de toda la historia de Bogotá. Primeramente es una meseta y toda esa cordillera, ¿sí?, que rodea Bogotá, precisamente la conforman la reserva Tomás Van der Hamen y la cordillera de los cerros orientales de Bogotá, que encierran la localidad de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme, Candelaria, sí, porque Candelaria y San Cristóbal ya está al sur. Bueno, ok, estamos hablando de todo lo que es cerros orientales, incluso hablando de Bogotá, pero si uno sigue hacia Cundinamarca, estamos hablando de Chía, Cajicá, claro, estamos hablando inclusive de Ciudad Bolívar, incluso Suacha, ¿sí? Y si estamos hablando al norte, pues obviamente conecta claramente con Chía, con Torca, con todo lo que tiene que ver, que por ejemplo Torca corresponde a Usaquén. Entonces bueno, digamos que es una sola línea. El alcalde habló, el alcalde mayor, Enrique Peñalosa, sobre que la Van der Hamen es un potrero. ¿Esto es verdad? No, la reserva Tomás Van der Hamen contiene una riqueza ambiental y ambiental muy rica en fauna y en flora, ¿sí? Obviamente también con cuerpos de agua que hoy hacen parte de nuestro sistema hídrico y con el cual nosotros podemos vivir y subsistir. Imagínense esa cantidad de tierra, todo el oxígeno que contempla, con todo lo que nosotros tenemos allí, que son árboles nativos o plantas nativas de nuestro territorio que precisamente han logrado que esa reserva se mantenga. Esa definición de reserva, ¿cómo se hizo? ¿Hace más o menos cuánto tiempo? Bueno, en realidad todo lo que es concepto de reserva lo viene manejando desde el INDERENA, imagínense, con el acuerdo 30 de noviembre de 1976, por medio del INDERENA, se generó esos conceptos de reserva, tanto en los cerros como en la reserva Tomás Van der Hamen. Esos conceptos de reserva quieren decir que son el pulmón y los catalogaron como territorio obviamente bogotano. Puede pertenecer obviamente a algunas personas en específico, pero que de acuerdo al artículo 58 de nuestra Constitución establecen que debe tener un uso del suelo y debe ser específicamente para ello. Entonces ese concepto de reserva es para no tocar, es prohibido tocar. O sea, la reserva es para que no haya construcción inmobiliaria, no haya zonas turísticas, sino que exista prácticamente una preservación de la naturaleza. Correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Absoluto. Bueno, muy bien. ¿Y cuál fue el debate que se armó entre la CAR, Bogotá y las intenciones de convertir esto en un área urbanizable? Digamos que frente a la reserva Tomás Van der Hamen, como hoy los cerros orientales o el humedal Torca y Guaymaral, sí, que son
ejercen una conectividad ambiental, un eje, ¿sí? Digamos que la discusión es, primeramente, con la CAR, porque al ser reserva compete a la Corporación Autónoma Regional, ¿sí? Es decir, al Ministerio del Medio Ambiente, no a la Secretaría, sino al Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, en ese orden de ideas, todo lo que es considerado patrimonio ambiental, ¿sí? Debe ser regido, ese uso del suelo debe ser regido por la CAR, que es, se supone, la entidad competente para ejercer digamos, los usos de ese suelo. Cómo vamos a construir una casa si es mi terreno, cómo vamos a generar de pronto un espacio muy recreativo, bajo qué características de bioingeniería, como todas esas cositas. Es muy importante, digamos, el concepto que la CAR pueda emitir con respecto a ese uso del suelo. ¿Y la CAR hasta qué punto llegó frente a decisiones? Es increíble que la CAR frente a, por ejemplo, fallo del Consejo de Estado con respecto a los cerros orientales, ha manifestado 7 planes del uso del suelo y el Ministerio de Medio Ambiente no ha ejecutado ninguno, no ha aceptado ninguno. Pero sí nos encontramos con un contraste, supuesto, en que se está desarrollando una unidad habitacional casi de 1.800 hectáreas, ¿sí? Con 400.000 viviendas que van a ser construidas allí tipo apartamento, igual como se pensaba en la reserva Tomás Van der Halmen, casi más de 6.000 unidades habitacionales en la reserva, ¿sí? Que iban a generar conectividad con esta ¿Quién tomó ciudad. esa decisión de hacer esas decisiones las tomó la actual administración. Ellos ejercen todo, digamos, ¿Ese proyecto cómo se llama? Ese proyecto se llama Lagos de Torca. Lagos de Torca. Se llama, este es el famoso ALO, esta es la famosa ALO. ¿Sí? Más o menos, ¿dónde va a estar ubicado ese proyecto Lagos de Torca? Lagos de Torca va a estar ubicado desde la 193 hasta la 235. De todo lo que refiere entre la séptima, en conectividad con la cordillera de los Cerros Orientales, y la autopista, precisamente conectando con la autopista. El decir es que no tiene ninguna alteración la reserva Tomás Van der Halmen, pero encontramos apoyados proyectos, inclusive por medio del Consejo de Estado, como es Fontanar, que está y que queda en la reserva Tomás Van der Halmen, donde también fue aprobada la construcción de unas unidades multifamiliares donde van a desarrollar, pues, construcción, ¿sí? Desde lo que es concepto de planeación o gestión de riesgo, más bien con respecto al cambio climático, es importante mencionar que estas construcciones, estas megaconstrucciones, porque no son cualquier cosa, son megaconstrucciones, primeramente van a alterar, pues, todo el sistema o todo el eje ambiental que incluye esto, además de que la fauna y la flora, pues, desaparecerán, ¿sí? Perfecto, ya nos amplía sobre pero vamos ahora al punto en que en el Plan de Desarrollo de Bogotá la Alcaldía Mayor propone proyectos urbanísticos que pasan el Plan de Ordenamiento Territorial en la revisión que se plantea hacer, y posteriormente nos cuenta sobre la decisión o de sentencia del tribunal. Bueno, el Plan de Desarrollo Distrital presentado en el 2016 por la actual administración Peñalosa, Bogotá Mejor para Todos, pues encierra estos megaproyectos como la multiciudad, como una ciudad muy alusiva a algo que todos soñamos, claro, que todos soñamos. Pero es importante que reconozcamos que al momento de aterrizar estos megaproyectos o estos planes de ciudad, ¿sí?, a una gestión de riesgo o a un cambio climático, a unos puntos neurálgicos ambientales que están sufriendo alteraciones, ¿sí?, pues va a llevar a una densificación poblacional bastante fuerte, ¿sí? Además de incluirle a esto, digamos que la mafia inmobiliaria, ¿no? Sabemos que estos proyectos no van a llegar a las personas con condiciones de vulnerabilidad a nivel de salario, de pronto ingresos personales, ingresos familiares, que no les permitirá sencillamente llegar hasta allá o poder adquirir una vivienda o cualquier inmueble de esta índole. Entonces, tiene muchísimas consecuencias, ¿sí? Muchísimas consecuencias, hay que revisar punto por punto. Sería muy importante. Ahora, regálanos ahí ya un breve corte allí. Vino una sentencia. ¿Qué tribunal, qué juzgado lo hizo? ¿Y qué dice ese juez? ¿Y cuáles son sus efectos
frente a, por ejemplo, las funciones y las competencias de la CAR. Ok, perfecto. Bueno, en noviembre del 2013, el Consejo de Estado manifiesta una respuesta a la sentencia, una sentencia, la 222 del 2013 precisamente, donde especifica qué es lo que va a suceder con los cerros orientales y quienes están allí habitando hace 40 y 50 años. Quienes obviamente para, digamos, sustentación jurídica podemos evidenciar que ellos tienen unos derechos adquiridos por el tiempo que llevan allí viviendo. Y que además es importante recalcar que son dueños de los predios o es dueño de la tierra, son dueños de la tierra, ¿sí? Con escrituras y todo. Cuando hablamos de legalización en los cerros orientales, no estamos hablando de que las comunidades están allí ilegalmente, estamos hablando de que ellos requieren una normatividad para que sean incluidos dentro del desarrollo y del proceso de sustentación y procedencia de las casas o viviendas dentro de los cerros orientales. Esta sentencia genera el 223 del 2013 precisamente, que es conocido como el Plan de Acción, donde el Consejo de Estado dice claramente lo que deben hacer las instituciones y lo que no deben hacer las instituciones, lo que deben hacer las comunidades y lo que no debemos hacer las comunidades. Nosotros en el día de hoy exactamente, octubre del 2018, encontramos un desacato absoluto por parte de esta administración frente al fallo del Consejo de Estado. ¿Sí? No ha habido ninguna injerencia, ningún proceso reconocido por parte de las instituciones que respondan al fallo del Consejo de Estado con respecto al plan de acción que se debía emitir y ejercer dentro de estos territorios. ¿Cuáles son las decisiones de esa sentencia y sus efectos? Perfecto. En el momento que se emite, digamos, de alguna manera el fallo del Consejo de Estado, el decreto 222, donde estipula precisamente que abarquemos todas estas viviendas, todas estas residencias en los cerros orientales, abre como una línea muy invisible que está dividiendo lo que es franja de adecuación, que ahí contienen todas las viviendas, y genera una límite con la reserva forestal. La reserva forestal es la que encontramos, es la más rural, digamos, dentro de todo lo que se refiere a los cerros orientales. Esta franja de adecuación compete al distrito y esta zona de reserva corresponde a la CAR, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahí, en esa franja de adecuación, el distrito, todas sus instituciones, todas sus secretarías, todo lo que compete a la administración debe tener un contenido de proceso dentro de esa franja de adecuación. Tiene que ser una restitución, una restauración de esos barrios, una legalización de esos barrios, que también lo manda muy claramente el Consejo de Estado, anunciando los barrios que deben de ser legalizados. Eso con respecto a franja de adecuación. Y con respecto a zona de reserva, estipula o envía, por favor, señores Corporación Autónoma Regional, manifiéstense con un manejo del uso del suelo dentro de esa zona de reserva. Por favor, informe cuál va a ser ese plan del uso del suelo y cómo ellos pueden, primeramente, generar un canal de sustento de esas mismas tierras, porque hay que entender que en todo lo que refiere a la zona de reserva son hectáreas de tierra que pueden ser perfectamente productivas. Recuérdeme de nuevo entonces la sentencia o el documento que establece lo que usted está analizando. Decreto 222 del 2013, decreto 223 del 2013 precisamente, que compete precisamente al plan de acción que se debe ejercer dentro de este territorio, el fallo del Consejo de los Cerros Orientales. Perfecto. ¿Y qué sucedió ahora? Okay. ¿Qué sucedió ahora? Con la sentencia en especial. ¿En qué tiene positivo la sentencia y qué tiene negativa la sentencia? Encontramos cosas positivas como, número uno, en el momento en que estipulamos una franja de adecuación y una zona de reserva, donde el mandato es generar los planes de acción frente al uso del suelo, digamos, todo lo que tiene que ver con el uso de ese suelo y la restitución de ese suelo, pues a favor, digamos, de las comunidades podemos encontrar que no hay desplazamiento forzado. No hay, eso no es lo que dijo el fallo del Consejo de Estado. La gente, las comunidades se quedarán en su tierra y desarrollarán su tierra porque tienen unos derechos adquiridos. ¿Está confirmado por la sentencia? Está confirmado por la sentencia. Perfecto, o sea, ¿hay una mala interpretación al respecto por parte de la Alcaldía Mayor?
sí hay una mala interpretación, muy favorablemente obviamente para ellos y para sus propios intereses. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Al desconocer precisamente ese plan de acción, al desconocer los acuerdos de bordes que ejercieron y que ejecutaron, desarrollaron y construyeron las comunidades de los cerros orientales, ¿sí? Al desconocerlos, pues no entramos a ser una parte movible, digamos, dentro de la tarea por hacer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se anuló por completo, digamos, la participación ciudadana, porque eso fue lo que hizo esta administración desde todo contexto, incluso desde los consejos. Se desarticuló la institucionalidad frente a la comunidad, frente al fallo y frente al Consejo, el Consejo de Estado, ¿sí? Entonces no hay articulación. En ese orden de ideas también es importante precisar que la franja de adecuación que compete al distrito, hablábamos de las cosas positivas de la sentencia y hoy decimos que requerimos necesariamente una articulación institucional frente a decreto 223 del 2013, que no la había. Número 2, requerimos sencillamente que el Tribunal de Cundinamarca, es decir, el Consejo de Estado, conozca desde las comunidades las necesidades que tiene frente a este mismo fallo. Porque el decir de las instituciones es que todo lo han hecho, pero en realidad no se ha hecho nada, ¿sí? Hay un desacato absoluto por parte de la administración, no hay ninguna clase de conectividad o comunicación entre los dos sectores, es decir, institución, comunidad, vivientes del territorio, palpantes del territorio que conocemos toda esta situación y somos quienes hemos liderado a lo largo de los últimos Muy bien, 30 años. Pero la ciudadanía se pregunta, o sea que la sentencia prácticamente le da luz verde a la administración para construir las miles de viviendas dentro de la Thomas van der Hamen. No le da la sentencia esa capacidad en ese momento, no se lo da. Para sorpresa nuestra, ahorita hace exactamente más o menos 3 días, el Tribunal de Cundinamarca manifestó la posibilidad o el bombillo verde para que fuera construida la reserva Thomas van der Hamen, ¿sí? ¿Para que fuera urbanizada? Urbanizada, correcto. ¿A través de qué concepto? ¿Cómo lo hicieron? Es un proyecto, es la resolución 283, la verdad. ¿Es una viabilidad que le da Sí, una consulta o qué es? Sí, es una viabilidad que le da a la actual administración para Sí. desarrollar una ciudadela como Pontanar en la reserva Thomas van der Hamen y que estamos a la espera de mirar qué es lo que le da el bombillo verde o esa posibilidad a ser desarrollado Largos de Torca en la localidad de Usaquén. Espacios de participación como la veeduría ciudadana por la Van der Hamen son necesarias que actúen rápidamente. También hay una convergencia ciudadana en el tema ambiental, por ejemplo, lo que se realizó hace algunos días, que fue la marcha por la séptima, la gente de Bosques de Bavaria, la gente que lucha contra Transmilenio y la nueva licitación. ¿Qué nos puedes hablar respecto de estos espacios de participación? Bueno, esos espacios de participación, en mi concepto personal, están muy manipulados. A ver, si hablamos de socialización del Transmilenio por parte de la institución, eso no se ha visto evidenciado como una verdadera participación, donde nosotros como comunidades, digamos, lo queremos o no lo queremos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas dinámicas? Dividir los pueblos, dividir las comunidades. Entonces estamos entre el sí y el no. Presentamos todos estos megaproyectos como Transmilenio por la Séptica, Lagos de Torca, Ciudadela Pontanar, la intervención en la reserva Thomas van der Hamen, todo lo que tiene que ver como los super megaproyectos, digamos, como posibles soluciones de vivienda dentro de nuestro territorio. Pero no vemos allí las consecuencias, por ejemplo, en la forma como vamos a enfrentar el cambio climático o como vamos a enfrentar una posible dinámica de una generación más bien de cadena de riesgos que vamos a vivir muy seguramente dentro de 10 o 15 o 20 años. ¿Usted participa dentro de la veeduría ciudadana de la Thomas van der Hamen? Participo dentro de la veeduría ciudadana. ¿Cuál ha sido la posición en este momento de la veeduría frente a la Van der Hamen? Okay. Frente a la veeduría, pues obviamente es no a las construcciones, ¿sí? No a los megaproyectos, no a las intervenciones del distrito por medio de esta clase de planes, ¿sí? Planes de ciudad,
donde pues estamos perdiendo la calidad del aire, la calidad del agua, ¿sí? Va a ser monopolizada. Incluso vamos a vernos sometidos, más bien, como comunidades, a la famosa mafia inmobiliaria, ¿sí? Que ¿Hay mafia? Sí, claro, hay mafia, obvio que sí, hay mafia. ¿Cómo se produce? Esa mafia? ¿Cómo se originó esa mafia? Inicialmente la comunidad sabe que son las oficinas de planeación en donde se hacen las modificaciones en forma secreta debajo de la mesa del uso del suelo. ¿Qué sigue después de eso en esas mafias? En esas mafias pues nombran a las personas institucionales muy precisas para vender estos megaproyectos como la solución de vivienda, ¿sí? Sin con ello tener en cuenta un contenido ambiental, un contenido social, un consejo, digamos, o una línea de garantías. O sea, usted está diciendo que en Bogotá está pasando algo muy parecido a lo de Tomás Uribe y demás. Total, esto es algo muy preciso. Y es en todo el país, ¿no? Es en todo el país, claro que sí. A ver, si usted está construyendo con recursos propios, ¿en dónde a usted le cabe que yo, que voy a producir con mi dinero un edificio de propiedad horizontal para, no sé, 300 apartamentos, voy a darle uno de esos 300 apartamentos o voy a garantizar el que esa cantidad de apartamentos ejerzan un porcentaje regular o normativo en interés social o interés prioritario? Eso es pura carreta, eso se lo cree que sabe qué. Lo vimos con la ciudadela Don Bosco, donde precisamente teníamos señaladas 269 familias en asentamiento, ¿sí? Que en ningún momento fueron reconocidas dentro de este desarrollo del proyecto, ¿sí? Y hoy pues sencillamente le pertenece a quienes siempre tienen la posibilidad de comprar 1, 2, 3, hasta edificios completos, y sencillamente ellos se los ¿Quiénes? dejan a quienes tienen. ¿Quiénes? Sí, ¿quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? Bueno, esto sabemos mejor que nadie, que nomás aquí en los cerros orientales, si vamos hacia la parte que divide o que acompaña Soratama, Cerro Norte y Santa Cecilia, esto es de Pedro Gómez y compañía, ¿sí? Esto es de Pedro Gómez y compañía. De Pedro Gómez y compañía, todo esto, inclusive este terreno. Este terreno. Sí, inclusive. Ay, qué pesar, qué tristeza con este pueblo, ¿no? Sí, esa es una realidad. Bueno, muy bien. Como el tiempo en televisión es breve, hemos querido entrevistarte. ¿Qué le recomienda usted a la ciudadanía? ¿Qué le recomiendo a la ciudadanía? Yo soy muy partidaria de la participación. En todos los espacios de participación que fueron generados por la actual administración y que hoy los vemos enmudecidos, lastimosamente, callados, aniquilados, anulados, yo le digo a la ciudadanía que se pellizque, que deje de comer entero, que se mueva, ¿sí? Que se instruya, que lea, que comprenda cuál es la verdadera dinámica de todos estos megaproyectos. O sea, usted es de la línea de Jaime Garzón. Yo soy de la línea. O sea, no lea para que defendamos estas causas. Claro, hay que comprender. Bueno, primera tarea, entonces estudiar. Segunda tarea. Segunda tarea, cúmplase a sí mismo participando en todos estos espacios, ¿sí? Ayude a que otros comprendan lo que de pronto usted está comprendiendo. Bueno, segundo, perfecto, participa, pero participa, la gente opina, hace grandes audiencias, ¿y qué pasa después si no hacen caso? Hay que lograr. Yo pienso que el verdadero, o mejor, la eficiencia de este proceso de participación es que generemos las herramientas o acciones necesarias para detener estas grandes mafias, ¿sí? Pareciera que fuera como darle un pellizco a cualquiera. ¿Usted cree que detrás de Evander James hay mafias? Claro que sí, total. ¿Segura? Total, absolutamente total. La Bueno. mafia, la construcción, todo esto. O sea, usted habla sin pelos en la lengua. ¿Y no le da miedo? No, no me da miedo. Bueno, muy bien. Agradecerte entonces la entrevista, muy amable y muchas gracias. Muchas gracias.